Lo primero que quiero resaltar, presidente y apreciados colegas, es que el SENA tiene un lugar especial en el corazón de los colombianos. Es la entidad más querida de los colombianos y eso es un activo valiosísimo que hay que cuidar y hay que proteger. Pocas entidades como el SENA tienen ese reconocimiento en el corazón de los colombianos y entre otras cosas, no solo por su formación gratuita que da en los diferentes programas, sino por su contribución al desarrollo técnico y social de las regiones a través de la formación para el trabajo, también porque contribuye a jalonar la competitividad, el emprendimiento, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento y definitivamente porque aporta al empleo y a la generación de ingresos de tantos colombianos que la entidad forma. Eso es un activo y por eso este debate es de motivo de preocupación, porque cuando las entidades tienen ese reconocimiento y están tan en el corazón de los colombianos, nosotros no podemos sino proteger la entidad y apoyarla para que siga cumpliendo su labor. Y las cifras lo muestran. El SENA en los últimos 10 años ha formado casi 7 millones de jóvenes colombianos en técnicos y en formación, 3.5 millones en formación tecnológica. El solo año pasado, más de 1 millón de colombianos fueron formados por el SENA. Eso es una contribución fundamental como lo debe haber sido este año y lo tiene que ser el próximo año, porque es la entidad que tiene que estar respondiendo a ese cambio en el mercado laboral y a esas expectativas en materia de formación técnica y tecnológica del país. Ese es lo esencial del SENA como entidad de formación para el trabajo, que es anticiparse a esos cambios del mercado laboral, a esos cambios del sector productivo y poder formar ese talento humano que se requiere precisamente para responder a ello. Y fíjense ustedes que es parte del tema, que es parte del tema. Aquí vemos cómo, si bien el SENA ha hecho una gran labor de formación para el trabajo en materia de formación de técnicos y de materia tecnológica, es insuficiente. Es insuficiente. Según el 68% de la población colombiana reporta haber tenido como máximo nivel de formación la básica, primaria, la secundaria y la media. Y esto todavía es mayor en zonas rurales. Y fíjense ustedes, solamente el 8% de la población reporta haber alcanzado el nivel educativo, técnico y tecnológico. Cuando vemos que países que han tenido un gran desarrollo productivo tienen en la formación técnica y tecnológico ese gran motor. Entonces, miren que el país se ha movido a que las personas se formen más a nivel universitario, pero en cascos urbanos, que a nivel técnico y tecnológico, y por eso la problemática que tenemos de ese desajuste en el mercado laboral, donde resulta que las empresas dicen no tener la gente que requieren porque terminamos formando en administración de empresa o derecho o áreas que tristemente nuestro mercado laboral no está absorbiendo. Por eso el gran reto de seguir pensando en cómo nuestro país forma a nuestros jóvenes en materia de formación técnica y tecnológica, que es una prioridad. Pero hay un tema que es de gran preocupación y tiene que ver precisamente con la destrucción de empleo. Que para todos es conocido que se da no solo por la pandemia, sino que también. Entonces miremos, por ejemplo, ¿qué encontramos? Fíjense ustedes cómo entre septiembre del año pasado y septiembre de este año, en estos 3 grupos poblacionales de educación media, de educación básica y que no tienen ninguna formación, es donde más empleo se ha destruido en este periodo de tiempo.
donde más empleo se ha destruido. Esto que nos muestra que definitivamente son poblaciones a las cuales nos toca llegarle de manera importante con una estrategia de choque para que puedan tener esas habilidades, esas competencias que les permita volver al mercado laboral. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Pasemos ahora al tema presupuestal del SENA. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto que es una de las entidades con uno de los presupuestos mayores en la estructura presupuestal del gobierno nacional. El SENA en total tiene un presupuesto cercano a los 2.5 billones de pesos. Su grueso es el presupuesto de inversión. Es el presupuesto de inversión. Entre el 2010 y el 2019, el presupuesto de inversión del SENA creció un 53%, y lo que tenemos que mirar es si ese presupuesto y ese crecimiento ha tenido los resultados esperados. ¿Qué me preocupa de este presupuesto del SENA, sobre todo el presupuesto de funcionamiento? Miremos el tema de la nómina del SENA. Al año pasado, el SENA tenía de planta 10.705 cargos, con una nómina que valía aproximadamente 904.000 millones de pesos. Casi ese era el presupuesto para la nómina del SENA. Me preocupa que la nómina del SENA sube en cerca de un 50% en 6 años, pero la planta, ojo, la planta del SENA no sube, se mantiene. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el crecimiento del SENA, desde el punto de vista espera un momentico que esto me pase, el crecimiento del SENA se da fundamentalmente en los cargos de prestación de servicio, de contrato. Ay, perdónenme que esto se enloqueció un poquito. Espera un momentico, yo paso un poco a ver, esto está como lento. Un momento, por favor, qué pena aquí que esto está, a ver, aquí está. Entonces, ¿qué me preocupa que quiero compartir con ustedes? Miren, el crecimiento desde el año que es 2014, 2015, 2016, 2017 de los contratistas del SENA a llegar a tener el SENA contratadas por prestación de servicio 1.200.000 personas. Yo sé que se necesitan porque ellos tienen la flexibilidad de sus programas. Eso lo sé, pero me preocupa sobremanera que ese crecimiento, si está o no respondiendo a la oferta institucional y la calidad de la oferta institucional del SENA. El otro presupuesto del SENA que me preocupa de manera importante es el aumento súbito que hubo entre los años 2014 y 2016 en materia de construcción y adecuación de edificios. Es que miren ustedes, ese salto de la noche a la mañana el SENA se dedicó a construir 122% aumentó entre el 2014 y el 2016 las construcciones en el SENA. Y cuando yo cité este debate de control político hace año y medio, lo cité porque mi mayor preocupación además era la presunta corrupción que hoy voy a mostrar y las denuncias de esas construcciones y de esas inversiones en adecuación de edificios. ¿Cómo se justificaba eso? ¿Y qué va a pasar con el SENA ahora? Que la educación se va a volver más virtual que presencial para el sostenimiento de todas esas infraestructuras, de tal manera que no se vuelvan elefantes blancos. Veamos los retos de formación que le veo al SENA. ¿Qué está pasando en América Latina? Lo que se encuentra para América Latina es que se están buscando habilidades blandas en los jóvenes. Esto es que los jóvenes tengan pensamiento crítico, comunicación efectiva, trabajo en equipo, con buen comportamiento, actitudes, o sea, no solo la parte dura
de la formación, que son los contenidos disciplinares, sino también otras competencias. Pero además de ello, en América Latina se está encontrando que se ha frenado la adopción de nuevas tecnologías y eso frena la mejora en la productividad, y además que muchos de los empleados en América Latina están en tareas repetitivas que pueden ser automatizadas y que lleva a que se disminuya la demanda de trabajadores. Esta es una realidad que el SENA conoce y que nos exige revisar. Entonces miremos el caso de trabajadores con competencias no adecuadas. Miren el caso de Colombia. Fíjense, mire el caso de Colombia. El 25% de este trabajo de la OECD sobre la oferta laboral se encuentra que están subcalificados. En Colombia tiene en América Latina de los más altos, si no es el más alto. Y esto se asocia con la informalidad laboral, de los más altos trabajadores sin las calificaciones adecuadas. Y vemos, por ejemplo, en otros países como Chile, o vemos países de la OCDE que aquí se presentan, que tienen, o México, por ejemplo, que tiene un número mayor de trabajadores sobrecalificados. O sea que aquí estamos viendo un claro desajuste en ese mercado laboral. Nuestro problema sigue siendo informalidad, baja calificación. Ese grupo es el que más ha visto destruido empleo y, por supuesto, el gran reto nuestro es cómo los incorporamos a toda esta fuente generadora de ingreso y de empleo formal. ¿Y cuáles son las habilidades laborales futuras? Los motores de cambio, el Internet de las cosas. Acuérdense que por el envejecimiento poblacional, cada día se va a requerir más personas asociadas con toda la atención y servicio y bienes que van a esta población. Sistemas inteligentes, ecosistemas de comunicaciones, pensamiento computacional, carga cognitiva, colaboración virtual, y eso que nos lo ha demostrado bastante la pandemia. Capacidad de diseño, capacidad de síntesis. Aquí hay algunas de esas competencias. El SENA ha tratado en los últimos años de dar respuesta y meterse en lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, que el gobierno del presidente Iván Duque claramente desde el primer día de su gobierno lo planteó en su campaña y está en el plan de desarrollo. Y es movernos a ese reto, y por eso metió a muchas entidades a pensar a cómo preparar a Colombia para el futuro, y está la Ruta N en Antioquia, hizo unas alianzas con el Silicon Valley y se está trabajando con muchas instituciones para lograr que nuestro país se prepare y prepare su talento humano. Fíjense que se van a preparar 100,000 personas en el campo de las ingenierías y las tecnologías de la información y las comunicaciones, precisamente para responder a esos retos. Pero solo el 2% de los aprendices del SENA se está certificando en programas relacionados con la cuarta revolución industrial. Entonces, nuevamente, tenemos un serio problema de cómo comenzamos a ajustar esos mercados. Por el otro lado, tenemos que mirar el core del SENA, que es la formación para el trabajo. El DANE realizó un estudio bien interesante sobre la población, sobre cómo está el país en formación para el trabajo, y por eso quiero compartir con ustedes estos resultados que me parecen muy dicientes. Fíjense ustedes, ¿qué porcentaje de la población en la encuesta del DANE mostraba que asistieron a cursos para formación para el trabajo? Muy bajito. Miren ustedes que no pasaba en ninguno de los grupos del 11%. ¿Y a qué tipo de formación asistían? Principalmente a entidades privadas con curso de 40 horas o menos, que no tuvieran ningún costo, o sea, que fueran gratuitos principalmente, y en áreas fundamentalmente de servicios,
de ingeniería y de construcción. Eso mostró este trabajo importantísimo del DANE, que nos aleja mucho también de la formación y los retos que se enfrenta el país hacia adelante. Y según la empresa Manpower, que hace estudios permanentes sobre las cualidades y competencias laborales, hay una encuesta, la última, que muestra que los empresarios siguen sin encontrar los perfiles requeridos por falta de experiencia y por capacidad técnica. Por eso el trabajo que el SENA ya lleva muchos años de esas mesas técnicas con el sector productivo para buscar encajar la oferta laboral con esa demanda. Pero nuestros empresarios siguen sintiendo ese vacío en materia de capacidades. El tercer tema, y fue el que me movió hace año y medio a este debate, que a mí me preocupa sobremanera y que le pido hoy al ministro de Trabajo y al director del SENA que nos explique, es la presunta corrupción que vivió el SENA entre el año 2016 y 2018 y qué ha pasado con esos temas, y por eso se invitó a la Contraloría General de la República. Fue muy triste ver en las noticias en el año 2016, 2017 y 2018 noticias de primera plana de las irregularidades de la contratación en el SENA, y siempre vinculaban a las mismas personas. El que era en su momento director del SENA del gobierno, Juan Manuel Santos, y luego secretario general de la presidencia, el ex gerente del SENA, Prada, y la que en su momento fue su pareja y presidenta de la empresa 472, la señora Barragán, y además empresas que todos hemos oído como Odebrecht, RGQ, y adicionalmente a ello otras empresas que vamos a ver. Entonces, una entidad tan querida por los colombianos fue una entidad que se vio en esos años inmersa en esos escándalos, y que yo quisiera que hoy nos contara el director del SENA qué se ha hecho frente a estos temas y los órganos de control qué respuestas han dado. Miremos irregularidades en la contratación. Aquí quiero primero un contrato que es el contrato de gestión documental. Alfonso Prada como director del SENA y Adriana Barragán como presidenta de 472, todo esto entre el 2016 y 2017, eran pareja, y uno del SENA, el otro de 472, firman un contrato para gestión documental y digitalización de la información por más de 18,000 millones de pesos, sin que se llenaran los requisitos de capacidad operativa, logística y experiencia, y la empresa 472 le tocó luego subcontratar a ADA S.A. para cumplir el mismo objeto, pero ya no por los 18,000 que habían contratado, sino por 2,700 millones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo el SENA después de eso? ¿Qué hemos hecho en el gobierno del presidente Iván Duque para esta presunta corrupción que deben estar investigando los órganos de control? No afectara y se recuperaran los dineros de la entidad. Esa pregunta quiero hacerla hoy. Luego vino el contrato de aulas móviles. Nuevamente el SENA contrata con 472 y con la firma RGQ Logistics por 22,200 millones para prestar servicios de aulas móviles. Resulta que la empresa RGQ Logistics no contaba con la experiencia para el contrato, pero además de ello, el presidente de la empresa con quien se hizo el contrato es RGQ Logistics, ojo, tenía y 472, quien hace el contrato, Carolina Arbeláez y Milena Berardinelli, esas personas, Carolina Arbeláez, mano derecha de la en su momento presidenta de 472, la señora Barragán, y aquí lo que se comienza a ver es un entramado de relaciones, y el SENA en la mitad perjudicado, no solo por el escándalo, sino porque no se logran los resultados de los contratos. Como resultado del anterior, la Universidad Nacional hizo una interventoría, y ¿qué encuentra la universidad? Que de los 28 departamentos con el programa, solo en 8 departamentos se alinearon con las necesidades regionales.
que el objeto del contrato era llevar formación a zonas alejadas. Y en el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía, que eran las zonas alejadas, la cobertura no llegó ni al 32%. Y que además de ello hubo que hacer una inversión de 2.800 millones en mantenimiento. O sea, no se cumplió presuntamente, según la interventoría, el objetivo del contrato. Además de ello, ¿qué encuentra la universidad? Que 4.127 aulas no fueron recibidas, 4.127 de lo que tenían que entregar, no fueron recibidas a satisfacción y perdóneme que aquí está, que 147 aulas de 160 no fueron recibidas a satisfacción y había 4.127 que eran los equipos que tenían que dotar, pues no lo entregaron como se veía, o sea, 147 de 160, el 80% no fue recibido a satisfacción y que los pagos se realizaron sin el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y la Contraloría presentó hallazgos administrativos con connotación disciplinaria y posible connotación penal. O sea, un segundo contrato importante que tampoco se cumplió. Luego vino otro escándalo, un convenio entre el SENA y Odebrecht. El SENA tiene muchos convenios con las empresas. ¿Para qué? Para que les capacite personal, para que les ayude en formación, en fin, para muchos motivos. Este era un convenio entre el SENA y Odebrecht y se suponía que como era un convenio entre el SENA y Odebrecht, era la empresa Odebrecht la que debía financiar el convenio, como sucede con casi todas las empresas con las cuales el SENA tiene convenio. Pero sorpréndanse, aquí fue lo contrario, aquí resulta que fue el SENA pagándole a Odebrecht. Entonces, fíjense ustedes, siendo una estrategia de responsabilidad social de Odebrecht, el SENA asumió los costos de los instructores para la formación, del recurso humano y tecnológico, los gastos de desplazamiento y además de ello el 88% de los programas fueron de menos de 10 días y una sola regional, por traer un caso como la del CERSAR, informó que el 60% del valor del proyecto lo asumieron ellos. Entonces, ¿cómo así? Y quiero preguntar, ¿qué pasó con este caso? O si es que ahora el SENA le financia todo esto a las empresas, como sucedió en el año 2014 y luego en el año 2015 y en el año 2016. Pero a esto se suma que sale el escándalo de Odebrecht en los medios de comunicación y ¡oh sorpresa! Ustedes recuerdan el contrato de aulas móviles que era con RGQ Logistics. Bueno, aparece también en el escándalo de Odebrecht y aparece contratando también con el SENA. Y aparece una persona, Esteban Moreno, director de RGQ Logistics, que tenía vínculos presuntamente con Odebrecht y fue a esta empresa al que el SENA contrató para aulas móviles por cerca de 18.000 millones de pesos. Y luego en esas conversaciones que presenta la W, Esteban Moreno y Álvaro Quimbaya hablan de consignar un dinero en una cuenta del Banco de Bogotá para la segunda vuelta presidencial. La pregunta es, ¿era presuntamente de ese contrato también o qué era eso? Porque es muy coincidente. Y parece que hay evidencia de que la vicepresidenta comercial, según lo que cuentan ahí en la emisora, concreta con RGQ Logistics para que se gane millonario contrato. O sea, adecúan, que descarten a una empresa Sur Envío para que se la pueda ganar RGQ Logistics. Por eso le pedí a la Fiscalía que qué investigaciones había sobre el tema y le pedí a la Contraloría que qué había sobre el tema, porque como colombianos, como congresistas, lo mínimo es que estemos enterados qué ha pasado con estos recursos de una empresa tan querida por los colombianos, tan necesaria, pero que los recursos tristemente y presuntamente se han ido a corrupción y a otros fines políticos. Luego vino otro escándalo, la compra de equipos inservibles. En 2017 se licitó la compra y capacitación de equipos de topografía por 3.700 millones y dieron un anticipo del 30%. La única firma que se presentó y a la cual le adjudicaron el contrato fue Geosystem.
El contrato lo terminaron en diciembre del 2017, ojo, pero en el 2018, o sea, después de culminado el contrato, seguían las capacitaciones y a pesar de que habían dicho que habían recibido satisfacción, miren esa irregularidad. En 2018 licitaron la compra de equipos por 300 millones. Le advirtieron que esos equipos no, y esas condiciones era imposible competir y que esos equipos no llenaban los requisitos. Pues el SENA lo contrató y los equipos están inservibles. Nos dirá ahora el director del SENA qué más pasó después. Luego vino un cuarto escándalo, todo esto entre el 2014, 15, 16, 17. Este fue con la empresa Telefónica. Le adjudicaron un contrato de 695.000 millones de pesos para renovar la infraestructura tecnológica de la sede. La Procuraduría prendió las alarmas luego de que se presentara denuncia de incumplimiento de requisitos legales, interés indebido y acuerdos y problemas de acuerdos restrictivos a la competencia. Bueno, parece indicar, por lo que leímos en las respuestas que nos dieron a los derechos de petición, que la única que cumplía con los pliegos de condiciones presuntamente era Telefónica y no tomaron en cuenta las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente. En el caso de este escándalo de Telefónica, miren ustedes, aquí la información no las dirá porque luego se ganaron otro contrato ya en este gobierno que ha pasado con un monto tan importante y si ya todas las sedes del SENA cuentan con esa infraestructura y ya se culminaron estos procesos. ¿Qué han hecho los entes de control? Solo me limité a esos 4 contratos, pero hay otra cantidad de contratos. El contrato entre el SENA y 472, dice la Contraloría en el 2016, que faltaba recurso humano. En el 2018 la Procuraduría formuló cargos a la señora Adriana Barragán y al exsecretario del SENA por las irregularidades en la contratación. No me dijeron qué más pasó después. En el caso del contrato de aulas móviles, en el 2017 la Contraloría encontró pagos sin el cumplimiento de las obligaciones y hallazgos administrativos con connotación disciplinaria y posible penal. Y alguien que fue la directora del SENA, María Andrea Nieto, en ese momento, año 2017, se atrevió a denunciar, pues el gobierno del momento, el gobierno Santos, lo que hace es decir que como estaba resentida porque la iba a sacar, la sacaron y el tema quedó ahí y por eso no se sabe qué más pasó después. En total, en su momento había obras sin finalizar por más de 181.900 millones de pesos. De las 11 obras realizadas por el entonces gerente del SENA, Alfonso Prada, no terminadas, aquí encuentran ustedes las obras que tenían unos compromisos de entrega y que no se han terminado, la sede en Pescadero en Cúcuta, el centro acuícola en el Magdalena, la regional Santander, la sede del centro de Guaviare, el centro de investigación aplicada, la sede de Fonseca en La Guajira, la infraestructura física de la regional norte de Santander, el ambiente de formación para formación en Malambo, la nueva sede de la Dirección Nacional del SENA aquí en Bogotá, el Centro Náutico y Pesquero en Buenaventura. En total, en la Contraloría General encontró 18 irregularidades en etapas precontractuales y contractuales de las construcciones de las obras de las sedes nacionales y regionales del SENA, todo esto en derechos de petición respondidos por las respectivas entidades. ¿Qué ha hecho el SENA frente a estos temas? 129 auditorías desde el 2014. La pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias de esas auditorías? ¿Pasó algo? 1.297 planes de mejoramiento. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estos planes de mejoramiento? 19 actos administrativos para mejorar la contratación. ¿Se han implementado? Modificaron el manual de contratación. ¿Para qué ha servido esa modificación? Esas son las preguntas que le hago hoy al director del SENA, porque todos estos escándalos fueron de la administración anterior, pero
cuando uno asume una entidad tiene que también dar explicaciones, aunque no haya sido el responsable, y en este caso, por los escándalos y por ser la entidad tan querida, qué bueno que esta comisión tercera, que siempre debate el presupuesto del SENA, tengamos conocimiento. En estos años se han encontrado 1.673 hallazgos administrativos en esos 10 años, 2010-2018, 101 pagos sin cumplimiento de obligaciones, y aquí miran ustedes que los órganos de control están en ese proceso. Yo a hoy no conozco qué más ha pasado, entre otras cosas porque algunos no le dan respuesta a estos temas concretos del estado en que se encuentran las investigaciones. Pero yo también tengo que decir, creo que el Ministerio de Trabajo tiene responsabilidad. El SENA depende del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo vio en esos años todo esto, y todo lo que se limitó el Ministerio de Trabajo a respondernos es que una vez consultado el sistema de gestión documental, en el ministerio no reposaba documentación sobre irregularidades presentadas en los procesos de contratación y ejecución de obra por parte del SENA. O sea, ignoró lo que salió en medios de comunicación, ignoró lo que la Contraloría General de la República hizo, lo que denunció la Interventoría de la Universidad Nacional, y fuera de eso las investigaciones de la Procuraduría. Entonces, en última, lo que uno ve es que el Ministerio de Trabajo se hizo el ciego y el sordo frente a estas circunstancias que vivió de presunta corrupción el SENA durante los años 2014 a 2017. En definitiva, esta entidad, para estos propósitos, le ha faltado supervisión y control. En conclusión, existen serios problemas con los procesos de contratación y manejo de recursos en los 117 centros de formación en 33 regionales. Soy de las que creo que el SENA tiene un gigantismo institucional, y lo que yo creo que deberían, y por eso lo pongo aquí, debería separarse la formación para el trabajo, que en el Plan Nacional de Desarrollo que aprobamos se articula con el Sistema Nacional de Cualificaciones, y no debe ser única del SENA. Tenemos que involucrar a más entidades para que puedan hacer esa labor. Y fíjense, de esa cobertura tan baja de formación técnica y tecnológica, este país pueda superar el 20, el 30% de esos indicadores. Pero si es solo el SENA y con recursos públicos, eso no lo vamos a lograr. Yo sí creo que el SENA debe, no sé si ya irá a cambiar y el director nos lo dirá, mejorar la calidad. No es posible que para ser instructor del SENA lo único que se requiera es tener el mismo nivel de formación del curso impartido. Cuando uno está buscando cada vez mejorar la calificación y la cualificación, pues no puede ser ese como el requisito básico que se tenga. Se debe focalizar las prioridades de formación dado los retos que está imponiendo la pandemia y el mercado laboral, y hay que continuar fortaleciendo las alianzas con las instituciones de educación superior y las empresas, especialmente para que los jóvenes tengan esa doble titulación. Ya como esa fue una propuesta del gobierno del presidente Iván Duque, ya van más de 120,000 jóvenes con la doble titulación. Tenemos que aumentar a mucho más. Al año se están graduando 600,000 jóvenes de bachillerato. Lo ideal sería que la gran mayoría de ellos puedan salir con la doble titulación. Finalmente, yo sí creo que el SENA requiere una transformación. Fíjense ustedes, nosotros acabamos de aprobar en comisiones económicas conjuntas la ley de emprendimiento. El SENA tiene dos grandes rubros, el rubro de formación para el trabajo y el rubro de emprendimiento. ¿Por qué ese rubro de emprendimiento no sale del SENA y se fortalece, impulsa y el sistema de emprendimiento? ¿Y por qué no se focaliza el SENA más en formación para el trabajo, que con esa sola es más que suficiente? Ese es uno de los temas dentro de lo que hemos hablado de revisar por parte de la estructura del Estado, que yo sí creo que hay que mirar. Con el solo hecho de que el SENA le responda al país con una excelente formación para el trabajo, en formación técnica y tecnológica, en competencias frente a los retos que tiene el sector productivo, en su articulación con el sector empresarial colombiano, en su articulación con las universidades, ya le deja ahí ese gran reto.
y el emprendimiento, como lo estamos aprobando en la ley de emprendimiento, que se fortalezcan las entidades propias como Impulsa y otras que puedan hacer. Es la esperanza de muchos colombianos para acceder al mercado laboral y por eso hoy lo único que le pido al ministro de Trabajo, al director general del SENA, es que nos diga si todos estos temas que yo aquí he planteado, qué ha pasado, cómo se han superado y cuál ha sido el compromiso, porque en el gobierno del presidente Iván Duque ha habido un compromiso serio con un manejo técnico, con un manejo honesto y con una respuesta a tantos colombianos de que el SENA les ayude en su formación técnica y tecnológica. Gracias, presidente. Yo dejaría ahí mi intervención.